Te acompaño a expresar tu nota única. Transforma y supera tu miedo a exponerte o miedo escénico. Me llamo Pao Gozo y a través de estos espacios de comunicación me propongo aportar contenidos de valor para que comiences a transformar tus miedos en confianza personal y comunicación creativa, para expresar tu nota única, esa particularidad que hace singular tu creación y, por supuesto, la forma en que la compartes con el mundo. Hola persona creativa, bienvenida a este segundo episodio de Expresa tu nota única. Este videoblog o podcast está inspirado o inspirada la dinámica en la radio. Por lo tanto, voy a leer, voy a reflexionar, voy a escuchar. Si me envías algún audio, lo voy a mandar al aire para que lo compartamos con la comunidad que está escuchando este programa. Bueno, vamos a ir relajando esto de esta manera. Podés escribirme tus experiencias o compartirnos tus experiencias, ya sea por escrito o por audio, en Instagram, que me encontrás como @paogozo.superatumiedoescénico, o podés escribirme a info@paogozo.com. Entonces, dicho esto, vamos a poner el foco ahora en el título que convoca este episodio para explicarte un poquito qué me lleva a poner este título de Miedo a exponerte, oportunidad para crecer, pero con la S. Yo siento que el miedo a exponerse se puede convertir en una maravillosa oportunidad para crecer. La palabra crecer la escribí con S en el título para jugar con ser vos misma, esa persona única e irrepetible, y por otro lado, desarrollarte, expresarte, crecer con C, sin miedo. En este episodio te propongo una primera acción, una acción fundamental para comenzar a convertir el miedo en esa maravillosa oportunidad que te concedes de ser para crecer y crecer para ser. Lo primero que te propongo es definir el miedo a exponerte y qué ocurre cuando sentís ese miedo a exponerte. Para las personas que me están viendo, voy a compartir una diapositiva y voy a leer literalmente lo que comparto en esa diapositiva para las personas que me escuchan. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es el miedo a exponerte? ¿Qué ocurre cuando lo sientes? El miedo a exponerte es una sensación que genera disgusto, displacer, que inhibe tu expresión, disminuye significativamente tu precisión técnica o motricidad fina, bloquea tu naturalidad y la espontaneidad. En grandísima medida, anula tu disfrute y hasta censura tu comunicación en el momento en el que como persona te sientes expuesta. Esto ocurre en situaciones en las que al menos una persona te está observando o imaginas que una persona te está observando. En este momento, todas las situaciones desfavorables posibles consumen toda tu atención, creando escenarios terribles. Y literalmente son escenarios terribles. Entonces nos preguntamos aquí, ¿qué genera esta sensación o sentimiento de disgusto o displacer? Las escenas internas que creas. En tu mente se construyen escenas alimentadas por sucesos del pasado, eventos que te han ocurrido en primera persona o que te han dicho que te puede ocurrir y los transformaste en algo, entre comillas, que te puede pasar a vos. O sea, se convierten en una realidad en tu vida. Esto también me puede pasar a mí y comienza a condicionarte. Lo potente cuando creamos esas escenas internas es que no apelamos a las cosas nutritivas, constructivas, inspiradoras, reveladoras de todas esas experiencias que has vivido. No, construís esas escenas con todo lo más negativo, terrible, avergonzante que te ha ocurrido en relación a ese episodio o situación en tu vida que ahora
vas a reproducir, ¿sí? O sea, que ahora estás en ese momento de volver a hacerlo, ¿sí? Voy a dar una conferencia, me han pasado millones de cosas en otras situaciones en donde di una conferencia y eso ahora está alimentando esta nueva oportunidad que en principio podría darme de reconstruir la conferencia y que me pasen otras cosas, pero la estoy nutriendo de todos los hechos del pasado con esas situaciones terribles y desastrosas que me pasaron en esas experiencias de dar la conferencia anteriormente. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué construimos todo esto a partir de esos puntos negativos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hacemos o creamos esta escena interna desde ese lugar constructivo y nutritivo? Lo hacemos desde este lugar negativo o terrible o catastrófico porque tenemos un mecanismo interno que es muy potente, que tiene que ver con todo aquello que atenta contra nosotras como personas, se convierte en un peligro y necesitamos para la supervivencia estar atentas a esos peligros y poder preverlos o por lo menos sobrevivir a ellos, ¿sí? Entonces, imagínate que todos estos eventos del pasado han sido registrados en una base de datos de experiencias. Entonces, cuando hay algo que tu sistema reconoce que te vuelve que te vuelve a poner en peligro, digo, porque está evocando situaciones del pasado, ¿sí? Entonces, hay situaciones que te vuelven a hacer sentir ese peligro personal, todo lo que va a nutrir ese modo supervivencia es las experiencias del pasado que han representado situaciones de peligro o que te han hecho transitar situaciones de peligro, malestar, miedo, violencia interna, frustraciones, etc. Entonces, la buena noticia de esto es que el miedo está allí para cuidarnos. Cuando salta la alarma de que, estamos en peligro y empiezan a aparecer en nuestras escenas internas todas las situaciones súper complicadas, peligrosas, violentas, avergonzantes, frustrantes, que me han generado ese miedo actual, nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico y bioquímico en realidad también, está cuidándonos, ¿sí? Entonces, toma esto como una buena noticia. Cuando aparece el miedo, me estoy cuidando de algo, ¿sí? Toma nota de esto. Vale, hasta aquí todo bien. Ya tengo la definición del miedo, tengo la definición de las escenas internas y por qué ocurren y qué hago con todo esto, me dirás. Lo primero que te invito para poder transformar el miedo en una oportunidad para crecer es que te des cuenta. Por eso defino el miedo a exponerte y las escenas internas que construyen y alimentan ese miedo a exponerte para que tengas claro cuándo aparecen y cómo aparecen, que identifiques, que te des cuenta, que puedas comenzar una acción muy bonita, muy constructiva, muy inspiradora, que es auto-observarte, traer la atención hacia vos misma como persona y decir, me siento de esta manera, me está pasando esto, estoy pensando en aquello, emocionalmente se está moviendo esto otro. Empezar a reconocer, darte cuenta. Cuando me doy cuenta qué ocurre en este momento presente, puedo tomar decisiones conscientes sobre aquello que siento, veo o hago y puedo echar mano a los recursos que ya he usado en otras oportunidades, actualizar esos recursos o darme cuenta que tengo nuevos recursos o que aprendo o que puedo aprender nuevos recursos o herramientas para poder transformar ese miedo en esa oportunidad para crecer. Entonces, lo primero es identificar esos momentos de miedo, reconocer el miedo y allí te invito a preguntarte, ¿qué es lo que estoy sintiendo, pensando, haciendo? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo? ¿Cómo me estoy relacionando con las demás personas o el entorno?
Observa qué te pasa a nivel físico, emocional, mental, en las relaciones con vos misma y con los demás, energéticamente cómo te sentís. Toda esta información, nombrala, identificala. Ya ahí tenés un 60% de lo que querés transformar. Esa información que tenés ya, ese identificar el miedo, identificar el contenido del miedo a través de reconocer las escenas internas, nombrar cómo te tratás, cómo te sentís. Todo esto hace que puedas detener este sistema bioquímico que te lleva a el modo supervivencia y a la defensiva o querer huir o autoagredirte o agredir a otro y entrar en un modo de, como te decía hace un momento, de auto-observarte, de sentirte, hey, me está pasando esto. Es como poner los pies a tierra, ¿no? Como sentir estoy aquí, me está pasando esto, ¿qué decisiones conscientes puedo tomar? Entonces, a veces pensamos que mucha gente me dice, no, yo no puedo salir de ese alud de pensamientos súper catastróficos. Tampoco puedo resolver cómo salir de esos laberintos emocionales. La emoción me lleva como un caballo desbocado. Evidentemente, la primera vez que hagas esta acción de darte cuenta de lo que te pasa, reconocerte mental y emocionalmente en esa situación o sentir cómo está el cuerpo contraído y temblando, evidentemente la primera vez no vas a resolver esto así, vale, ya está, lo tengo resuelto. Evidentemente esto está ocurriendo, si estás en este punto, está ocurriendo hace muchos años y lo que necesitamos es deconstruir eso que está ocurriendo en muchos años progresivamente. Cuando digo progresivamente, nos va a requerir un tiempo, pero a lo mejor hay personas que hace 20 años que están bloqueadas, por lo que sea, más sutil, más fuerte, pero están bloqueadas, porque no son naturales, porque no están disfrutando, porque no se permiten improvisar y confiar en la improvisación, lo que sea, cual sea la situación. El punto aquí es que te invito a practicarlo, a repetirlo, porque eso que se ha fijado como en esa base de datos de experiencia, como una verdad para vos, como una realidad, como esto me ocurre a mí. Hay mucha gente que me dice, bueno, yo soy así. Tengo una buena noticia, también podés ser de otra manera. Entonces, si yo me doy cuenta de lo que me pasa, cómo me siento, qué hago, qué pienso, cómo me relaciono conmigo y con el entorno, puedo, vuelvo a decir, echar mano de esas herramientas que progresivamente, si las fijé en 20 años, en mucho menos puedo reeditarlas, innovar y transformarlas. Así que vuelvo a decirte, autoobservate, sentí, cuando vuelvas a escuchar, porque puedes hacerlo, la definición del miedo y del miedo a exponerte y la definición o el contenido de las escenas internas, vas a poder llegar cada vez más profundo, más profundo, más profundo y a medida que vayas repitiendo estas acciones, vas a ver que esa información que al principio es un tanto superficial, que crees que no es muy relevante o que no te aporta demasiado contenido para transformar lo que está ocurriendo, se va a ir profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y va tomando otra dimensión más reveladora. Son como piezas de un puzzle que parecen que están inconexas, que son aleatorias, que bueno, que no tienen mucho sentido, pero poquito a poco van encajando e inclusive puedes crear, o sea, desarmar ese puzzle por completo y armar un nuevo puzzle en donde cada pieza emocional, mental, física, de relaciones, de contenidos, de autovaloración, va ocupando un lugar diferente en esa construcción de tu realidad, de tu presente, de tu exposición, de lo que querés compartir con el mundo. Entonces, podés transformar el contenido y rediseñar todo lo que desees porque vos tenés ese poder.
creativo. Lo importante para ejercer ese poder creativo es que salgas de ese modo supervivencia al que te lleva el miedo. Salgas de esas escenas internas súper destructivas, por llamarlo de alguna manera así como urgente, ¿sí? Para cerrar, te dejo preguntas que te invitan a reconocer que el miedo es una oportunidad para puntos suspensivos. La primera es, ¿en qué quiero crecer con ese? ¿Qué quiero ser? Y ese ser que me invita a desarrollar, a experimentar, a transitar, a crecer con C. Entonces, dicho de otra manera, ¿de qué forma quiero crecer para ser cada vez más la expresión de mi nota única? Ahí te la dejo, anda sintiendo, respondiendo en qué quiero crecer. La siguiente pregunta es, además del miedo a exponerte, que es el tema que nos convoca, ¿qué otros miedos reconoces? Toma nota porque siempre al interior del miedo a exponerse hay muchísimos otros miedos. El miedo a hacer el ridículo, el miedo al error, el miedo al no estar a la altura, el miedo a que toda la información que voy a dar no le interese a nadie, el miedo a quedarme en blanco y así sucesivamente. Cuando los nombras a estos miedos, le das identidad y podés comenzar a transformar esto. Esta es la primera acción de transformación. Y esto te permite ser, como en primera medida, más honesta con vos misma, con vos mismo, y poder desde allí hacerte responsable de esa transformación que querés en tu vida. Entonces, ¿cuáles son los otros miedos que podés reconocer cuando sentís que haces la acción de exponerte? Estuve pensando en esto y digo, bueno, les voy a dar ejemplos como para que tengan y vayan desarrollando esa o puedan guiar un poquito la autoobservación en relación a eso. Y aquí en este párrafo te los comparto. Tal vez ser y crecer, o crecer con ese, te da la oportunidad de expresarte siendo la mejor versión de ti misma. Pero esto te separa de la gente que hoy te rodea. Y a su vez, este distanciamiento o cambiar de las personas que te rodean te permite aprender de nuevas personas, de nuevas situaciones, de nuevos desafíos que te trae la vida. O tal vez te lleva a terrenos desconocidos y te saca de lo que estás controlando, ¿no? Que es esa supuesta seguridad en la que querés estar, pero a su vez te sorprende y redescubre, te revela miedos y te da la fortaleza de encontrar cómo transitar esos miedos y te conecta con el motivo para la acción o tu motivación. Ya vamos a desarrollar este tema del motivo para la acción o motivación porque siento que es súper importante. También transitar este crecer te permite madurar y soltar automatismos. Te permite autovalidarte, validar qué eres y quién eres. Y para mí esto es fundamental que te preguntes todo el tiempo a qué oportunidades de crecer con ese te estás abriendo, permeabilizando, entregando para expresar tu nota única. Bien, dejo abiertas estas preguntas. Te las voy a repetir para que las tengas presente. ¿En qué quiero crecer con ese? ¿Qué otros miedos reconoces en esta acción de exponerte y de crecer y encontrar esa exposición como una oportunidad? ¿Y a qué oportunidades de crecer con ese te estás abriendo, permeabilizando, entregando para expresar tu nota única? Me encantará leer tus comentarios, si querés enviarme audios y que los puedo compartir en el próximo episodio. Y lo podés hacer a través de Instagram, @paogozo.podcast,
Supera tu miedo escénico, o podés escribirme a info@paogozo.com. Deja tu comentario debajo del vídeo, que también me encantará leerlos, y recuerda, estamos en acción creativa. Un abrazo inmenso. Si te ha gustado este contenido, compártelo. En Instagram me encuentras como @paogozo y en Facebook @miedo a exponerse, confianza personal. Recuerda, estamos en acción creativa. Gracias infinitas por expresar tu nota única.